Vamos a ver cómo funcionan las estrategias mediáticas de la derecha colombiana. Para ello tendremos en cuenta las que ya conocemos, como por ejemplo la estrategia de comparar a Petro con Chávez o con Maduro. Por eso vemos titulares como Petro aspira a ser Hugo Chávez, Petro comparado con Hugo Chávez, Petro es una fotocopia de Hugo Chávez. Aquí las sorprendentes similitudes, pero estos titulares no se redactan porque sí o porque parezca divertido compararlos. Esto sucede porque existe otra campaña que se llama Seremos como Venezuela. Si usted quiere que Colombia siga el camino de Venezuela, bueno, vote por Petro. Hay dos riesgos de llegar a Venezuela. Porque por donde nos llevan es el camino seguro a Venezuela. Y hacer una segunda Venezuela. El mundo no... Mantenemos una enorme preocupación para que Colombia no sea una segunda Venezuela. Si los colombianos quieren que Colombia no sea otra Venezuela, deben votar por mí. Le proponen a Colombia una nueva Venezuela. Y está conduciendo a Colombia a un desastre exactamente igual al que hoy padece Venezuela. ¿Por qué? O sea que la situación de Venezuela es crítica y si no enderezamos a Colombia, para allá vamos. Evitemos ser una segunda Venezuela. Yo lo que quiero decirles a ustedes es que ese es el modelo fallido de Venezuela. ¿Pero por qué existe esta otra campaña? Pues porque en Colombia la política se realiza a través de la emoción, del miedo y no de los argumentos. Por eso Fico llevaba la fotografía de Gustavo Petro a los debates y por eso una gran parte de vallas políticas lucían así, pues a través de mover las emociones en los votantes, los candidatos ganan elecciones y se quedan en el poder. Ahora bien, tengamos en cuenta que hay narrativas que se fueron construyendo a través del tiempo durante la campaña para derrotar a Petro, como las que ya mencionamos, Venezuela, Maduro, expropiación, entre otras, pero muchas de ellas hoy han perdido peso o ya no sirven, pues el país al día de hoy no se ha convertido en Venezuela y a nadie se le ha expropiado, pero queda otro mito que desde el tiempo de campaña también se ha venido trabajando y es la reelección. Para ello vamos al 15 de diciembre de 2021, cuando Vicky no le preguntaba a ningún candidato por la reelección, sino solamente a Gustavo Petro. Recordemos que todo tiene una intención. Preguntarle solamente a Petro por la reelección sirve para que la revista saque titulares, justamente para asociar la imagen de Petro con reelección, no con otros candidatos, y estos titulares quedan en la memoria y el imaginario de los colombianos, pues cada que publican algo sobre Petro al lado de la palabra reelección se va creando con el tiempo una asociación entre ambos conceptos. Por eso no es nada raro que cuando se hable de Gustavo Petro se mencionen las palabras Venezuela, Maduro, Hugo Chávez, reelección, expropiación, entre otras. Miremos bien. Si gana la presidencia, usted dice que se posesionará el 7 de agosto. Si gana la presidencia, ¿aceptará un proyecto de reelección? ¿O Gustavo Petro, si gana la presidencia, se queda 4 años en la presidencia? Dije que gobernaba con la Constitución del 91 que prohíbe la reelección, desde la Asamblea Nacional Constituyente del 91. El siguiente gobierno, después de que termine el mío, lo elegirá el pueblo colombiano, esperaría, continuando las reformas que nosotros vamos a construir en este primer gobierno del cambio histórico de Colombia. Usted se queda 4 años. 4 años nomás, además. Mi esposa creo que no aguantaría otros 4, no. Ni mi hija. Ahora bien, con esta contundente respuesta, ya Vicky sabe que Petro no irá por la reelección, pues esa fue su respuesta. 4 años nomás. Entonces, ¿por qué el 2 de enero publicaron que Petro se aferrará al poder? Porque el 22 de enero publicaron el control titulado La reelección de Petro, porque dicen que supuestamente las marchas eran contra la corte y que buscarían abrir el camino para la reelección, y porque mencionan que hay una estrategia montada con la que el presidente busca una constituyente que le permita reelegirse en 2026, y lo peor es que la fuente de ese grave titular fue el senador David Luna, un opositor de Petro. La revista se basó en las palabras de este personaje para titular que Petro quería reelegirse, es decir, aquí no están las palabras de Petro, y según la revista esa fue la supuesta
estrategia que Petro tenía montada, una opinión de un opositor y nada más. Y ahora ha sacado este titular, destapan supuesto plan de Petro para aferrarse al poder. No tiene la más mínima intención de terminar su periodo en 4 años. Analicemos este titular. Vicky debe colocar la palabra supuesto porque es claro que no es cierto y las comillas nos indican que fue alguien quien dijo lo del supuesto plan. Es decir, una vez más, esta periodista se basó en una opinión de alguien, no en un hecho concreto, para decir que Petro tiene un plan para reelegirse y que este plan fue destapado. Pues al entrar al artículo, este nos señala que el personaje secreto es nada más y nada menos que Peñalosa, quien como opinión personal dijo que a Petro le gusta mucho el show, que es petrólogo y que Petro no tiene la más mínima intención de terminar su periodo en 4 años. Sí, como lo dijimos, la grave acusación para crear un titular fue basarse en la opinión personal de Peñalosa, el petrólogo, solo para que cuando alguien lo lea crea que en verdad sí le destaparon un plan a Petro para quedarse en el poder. Y recuerden que todo esto se hace con una intención, y hacer creer que Petro es un dictador parece ser la de esta revista. Por ello algunos usuarios comentaron: la fuente es el MP de Peñalosa, el 99% ni leerá el artículo y empezarán a correr el chisme como teléfono roto. Fuente Peñalosa así lo imaginó en su cabeza. Vicky y Semana no dan ni rabia, son un chiste como medio de comunicación. Y el medio Pluralidad Z publicó este video de Gustavo Petro y dijo: se le cae la mentira a Vicky Dávila. Durante la rueda de prensa en Múnich, la cámara de Pluralidad Z captó el momento cuando el presidente Petro dice que no se lanzaría nuevamente a la presidencia porque no puede y no quiere. ¿Se va a lanzar para la próxima vuelta? Yo no puedo ser reelegido. Le da un ataque cardíaco a unos cuantos. Y es que miren, después de tanto sacar titulares relacionando a Petro con Chávez, con Maduro, con Venezuela, con comunismo, con socialismo, con Rusia, entre otros, le queda extremadamente fácil a la oposición utilizar dichas palabras clave para atacar a Petro. Veamos por ejemplo cómo lo hizo Miguel Uribe. La verdad sacará a Maduro del poder. En el 2026 nos toca a los colombianos sacar a Petro. El petrochavismo llegó a su fin. Ya vieron cómo funciona. Y es que Vicky Dávila también lo hizo igual. Dijo que en Colombia Petro va a hacer lo mismo que Maduro en Venezuela. Las evidencias, ninguna. Solo fue lo que a ella se le ocurrió. ¿Cuál es la evidencia de tan grave acusación? De lo contrario, solo son ocurrencias vacías. Y es que esta señora hasta dijo que toca pararse firme y que estamos a tiempo de defender a Colombia y retomar la senda correcta. Y como vimos, la estrategia de relacionar a Petro dio resultados, al menos para los seguidores de la derecha colombiana, quienes por medio de titulares amañados perdieron toda capacidad de crítica y verdad y resultaron influenciados por estos inventos de la oposición, porque eso sí, el petrochavismo sí existe, pero el uribechavismo, ¿cómo que no?